Para hablar sobre ese tema se encuentra con nosotros el ministro José Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones, a quien le damos la bienvenida primero a las 12. Gracias por la espera, ministro. Carla, muchísimas gracias por tu gentil invitación. Bien, ministro, ¿cómo se deben tomar estas nuevas medidas reactivadoras de la economía? ¿Son medidas audaces? ¿Son medidas populistas? ¿El gobierno ha querido, digamos, de alguna manera incentivar a la población debido a que ya está de salida? Son medidas audaces, son medidas inteligentes, son medidas necesarias. El objetivo del gobierno del Perú es que nuestro país siga liderando el crecimiento en la región. Con estas medidas, que son medidas muy amplias, que comprenden, digamos, temas laborales, tributarios, de gasto público, de inversión, ¿no? Lo que queremos es que la economía siga recibiendo los estímulos y contrarrestar de esta manera, ¿no?, en las expectativas de los empresarios, los efectos que tiene pues una economía mundial que está ahora en una situación no muy buena, ¿no? Sabemos que las cotizaciones han ido cayendo, sabemos que las economías se han ido desacelerando, entonces queremos contrarrestar eso. Nuestro país yo creo que está bastante bien encaminado en los temas de desarrollo. Tenemos toda una estrategia que ha pasado por fortalecer mucho lo que hacemos en el tema educativo, por lo que hacemos en el tema de salud. El tema de seguridad ya está, digamos, identificado como una prioridad. También lo estamos atacando. Queremos, a través de la diversificación productiva, lograr unos 20.000 millones más de nuevas exportaciones, lo que nos asegura más crecimiento, sostenibilidad de la cuenta corriente. ¿Qué necesitamos en el corto plazo? Medidas muy inteligentes que combatan, digamos, las malas noticias que vienen de afuera, ¿no?, con muy buenas políticas económicas acá adentro, y de esta manera, como te decía, continuar liderando el crecimiento regional, ¿no? Por Ahora, eso sí. Al, digamos, bajar los impuestos a las empresas y a las personas de a pie, digamos, se reactivará la economía como usted está indicando, y en ese sentido, ¿quedaría de forma permanente como estaban pidiendo algunos especialistas? La economía peruana ha seguido creciendo, a tasas menores, pero ha seguido creciendo, sigue creciendo, y ahora estamos esperando que las tasas vayan revirtiendo y cada día sean mayores, por supuesto con idas y vueltas, ¿no? Estas medidas son sostenibles por el mismo diseño que tienen. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, es dar una señal clara de que estas medidas son sostenibles. La reducción en el impuesto a la renta, ¿no?, que es una de las medidas importantes, digamos, en el paquete que comprende un conjunto amplio de cosas, lo que dice es que gradualmente la tasa del impuesto a la renta irá disminuyendo. En el año 2015, o el periodo 2015-2016, bajará 2 puntos, de 30 a 28. Luego de esos 2 años, en el periodo 17-18, bajará nuevamente a 27 y luego en el año 2019 a 26. Esto de acá es sostenible por el diseño mismo que tiene, digamos, el esquema, pero además es consistente con los anuncios que el propio ministro de Economía ha hecho en CADE, que el Perú es un país que aspira a entrar a la OECD, donde la tasa, digamos, de impuesto a la renta está en promedio en el 25%. Entonces, creo que la señal es muy buena. En el lado de las personas naturales, digamos, la reducción en el impuesto a la renta es importante, pero además beneficia especialmente a los que ganan menos, ¿no? Las reducciones son menores, digamos, para las personas que ya tienen ingresos o están en un tramo de ingresos, digamos, medianos, altos, ¿no? Entonces, ahora, sí, eso también lo hace muy bueno el paquete, ¿no?, porque está centrado en las personas que tienen menos ingresos, ¿no? Si el Estado, digamos, deja recibir tantos ingresos como ha estado recibiendo hasta ahora, ¿habrá algún tipo de déficit en la caja fiscal? Nuestra posición fiscal es muy sólida. A lo largo de los años, con disciplina fiscal, hemos logrado ser uno de los países con menor deuda en el mundo. La deuda, digamos, oficial debe estar, o estaba hasta hace algún tiempo, en el orden del 18% del PBI, la deuda externa, ¿no?, que tenemos. Cuando uno contabiliza los fondos que tiene el gobierno del Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, la deuda neta ya está en el nivel del 3% del PBI. O sea, prácticamente el Perú no tiene deuda externa
relevante. Por lo tanto, este paquete de medidas, que es muy bueno, digamos, no complica nuestra posición fiscal, digamos, entendiéndose que a lo largo de los años pues hemos construido algo muy sólido, que está hecho para resistir precisamente épocas difíciles, ¿no? Ministro, hablemos de su sector. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están haciendo proyectos también que reactivarían la economía que está dentro de este paquete de medidas económicas. Sí, en el sector estamos con muchas expectativas. Venimos hoy día de la Cámara de Comercio de Lima, donde hemos inaugurado un foro sobre puertos. El Perú, solo en inversión portuaria, tiene 1.500 millones de dólares que digamos ya se han hecho o que están por venir con proyectos que ya empezaron, y tiene otros 500 millones de dólares con proyectos que se están evaluando. Si hacemos, digamos, el paso a sol, estamos hablando de más de 5.500 millones de soles, que se suman a todo lo que tenemos como esfuerzo público, inversión pública, a través de mecanismos también como los proyectos cofinanciados, que solo en el periodo 2011-2016 supera los 30.000 millones, ¿no? Entonces, si vamos sumando, estamos hablando de montos importantísimos de inversión, ¿no? Y el Perú, además, como un país de ingreso medio, ya entramos en un nivel muy expectante, donde empezamos a mirar además otro tipo de proyectos que nos van a dar una riqueza multimodal, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen ahora a corto o mediano plazo, que vamos a poder percibir en poco tiempo? En el mes de octubre ya logramos un acuerdo con el concesionario de la línea 2, con lo cual, digamos, después de la Buena Pro, después de haber firmado el contrato de concesión, ha habido un periodo para estudios de ingeniería, también para ver algunas modificaciones que teníamos que hacer ya para que el proyecto camine, y esa etapa ya se superó. Entonces, a fines de noviembre y en diciembre va a ser ya un periodo de obras, y el próximo año vamos a estar trabajando las estaciones, vamos a estar trabajando los túneles. Ese es un gran proyecto, la línea 2. También en lo que es la red dorsal de fibra óptica, en nuestra visión de querer desarrollar el Perú y de llevar al resto del Perú lo que ya tenemos en Lima y en partes de la costa, por ejemplo la internet de alta velocidad, nosotros tenemos proyectos nacionales y regionales para desplegar fibra óptica. La fibra óptica es absolutamente esencial para tener internet de alta velocidad, que es lo que va a acompañar el esfuerzo en educación, en salud, en seguridad, en diversificación productiva. Ese proyecto que comentaba de la red dorsal de banda ancha también superó esta etapa de estudios y de adenda, y ya la firmamos, y entonces también entramos en diciembre en etapa de inversión y de obra. También en el sector nos hemos propuesto tener en estas semanas ya listas la solución a adendas que tenemos con infraestructura vial, las carreteras. Hay un buen paquete, y yo creo que eso también va a ser muy buenas noticias para todos, ¿no? Porque obras muy importantes digamos, van a quedar ya liberadas para entrar en ejecución. Justo eso le iba a preguntar con respecto al metro, que es uno de los proyectos que ya se vienen en la línea 2. Quería hacerle la consulta si este metro que va de Villa El Salvador a Lurín quedará pendiente o se va a realizar en este gobierno. Mira, cada línea del metro nos pasa con la línea 1, con la línea 2, y en general cada infraestructura que tenemos lleva siempre a proyectos complementarios, ¿no? Pongo un ejemplo muy distinto. El puerto de Paita, que ahora inauguramos la grúa pórtico, ¿no? Es reforzado si le hacemos una obra complementaria. Y esa obra complementaria es la doble calzada, digamos, la autopista que va desde Piura a Paita, ¿no? Entonces, cada proyecto trae esas obras adicionales. La línea 1 atrae también varios. El primero fue la extensión hasta San Juan del Lurigancho. Ahora hemos recibido varias ideas más. Una primera es necesaria, muy necesaria. Necesitamos duplicar el número de trenes, ¿no? Esta es una inversión importante que el gobierno del Perú seguro va a hacer. Pero, ¿y qué va a pasar con este metro de Villa? Y esto nos permite, ¿no? Que los trenes en la hora punta pasen cada 3 minutos y no cada 6. Eso es una de las propuestas que hemos recibido. Hemos recibido otra que consiste en extender desde Villa El Salvador hasta Lurín. Ese proyecto también es muy interesante,
porque nos acerca a lo que va a ser el gran museo de la nación, claro, que va a estar en esa se va a zona. realizar por ahí. Pero más importante aún, a Lurín debería llegar un tren de cercanías que viene desde el sur, ¿no? Entonces también hemos recibido ese proyecto. ¿Y se va a realizar en este gobierno? ¿O y te digo el tercero y después la evaluación. Ya. Y tenemos uno tercero que es alimentar a la línea 1 del metro con teleféricos, por ejemplo en Villa María, para que la población pueda bajar muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos estos tres. Uh-huh. ¿Se podrá? Estos tres proyectos, si tú los ves, son proyectos que tienen que ir. Entonces, el tema es, dentro de nuestro presupuesto, ¿cómo los ordenamos? Nosotros no vemos para nada esta infraestructura como un tema de este gobierno o el siguiente o el anterior. Tiene que haber una continuidad. Eso es tener políticas de Estado, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlas en orden, y en lo que estamos empezando ahorita ya mismo es en el tema de duplicar la capacidad de puentes, de trenes, ¿no? Hay que encargarlos y vamos a ir con eso. Justo eso le iba a preguntar de los trenes, el tren que va hacia Brasil, y también quería que me cuente cómo va el tema del tren de la costa, ¿no? De Ica a Piura. ¿Cómo va esa inversión? ¿Ya se puede empezar los trabajos? ¿Cómo va el tema? Bueno, estas son dos otras obras, digamos. Uh-huh. En el tren China, Perú, Brasil, le llamamos así porque tiene como eje, digamos, integrar estas tres economías. Hemos, a partir del acuerdo que se ha firmado en Beijing, en la China, hace pocos días, lo que tenemos ya es un acuerdo para realizar los estudios básicos de ese gran proyecto, ¿no? Ese proyecto no se puede materializar en pocos años, ¿no? Es una cosa que va a tomar muchos años en llevarlo a cabo. Pero se tiene que empezar por el lado de los estudios. Eso es en lo que el Perú en estos momentos está. Hemos querido sí dar la señal de que estamos pensando en ese tipo de sociedad comercial. O sea, el Perú ya es un país que ha entrado... ¿Cuántos años? Eso depende de los estudios de ingeniería. Acá tenemos una complejidad económica, ambiental, de ingeniería muy grande. Entonces, estos estudios básicos nos van a dar luces de cómo podría ser ese proyecto. En cuanto al tren de Brasil. Así es. Y el tren de la costa, ajá, el tren de la costa es otro tren. Es un tren que iba de Ica a Piura, pero ese tren nosotros lo encontramos, para hacerlo en este momento, ¿no?, como muy grande. Entonces les pedimos que nos den ideas de ir segmentándolos para ir empezando, digamos, por partes. Y nos han venido dos propuestas más pequeñas. Una que es de unos 3.700 millones de dólares, o sea, también es un proyecto muy grande, y otra de unos 1.500 millones. Uno se llama el tren de cercanía y el otro es un tren de la costa, digamos, modificado. Lo que nosotros queremos decir sobre estas obras sí. es exactamente lo mismo que he dicho de Línea 1, que son obras importantes que se van a dar en el tiempo, y lo importante para nosotros es saber cuándo, qué entra en qué momento, ¿no? En lo de Línea 1 decía lo inmediato, lo que tenemos que responder ahora es hacer crecer el número de trenes. Una vez que pasemos esa etapa, tenemos que ir a la ampliación hacia el sur, y eso de allí, por ejemplo, conversa con tener el tren de cercanías hacia el sur. Y el tren de la costa hacia el norte, ese es un tren que tiene que venir en algún momento, porque tenemos gran parte de la población viniendo en esta zona. Así es, y sería cortaría el tiempo a muchas personas que se desplazan en esta parte de nuestro país. Nosotros queríamos hacerle la consulta, en este gobierno se va a potenciar el tren central, el que va a Huancayo, como una alternativa también para la carretera central, que siempre está congestionada. Sí. Quería redondear una idea con el tema anterior, porque a veces las personas nos preguntan ¿por qué no este proyecto y si el otro? Sí. En el Perú estamos haciendo las cosas bien. Cuando hacemos una infraestructura, pensamos en su impacto en el crecimiento. El crecimiento nos da más recursos, con esos recursos creamos más infraestructura. Lo reinvierte. Y la infraestructura va al crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es juiciosamente escoger qué es lo que entra ahorita. Porque todos los proyectos de los que estamos hablando son proyectos muy importantes, ¿no? Claro, que van a cambiar la vida de las personas. Entonces, yendo ahora al ferrocarril central, ajá, tenemos allí un proyecto para hacer un túnel trasandino que
vamos a ir a la fase de los estudios definitivos que nos van a decir ya todo lo que necesitamos saber, ¿no? Pero esta infraestructura es importantísima. ¿Por qué? Si tenemos este tren, se puede reducir el tiempo de viaje hacia la ciudad de Huancayo, sí, a través del tren, de 13 a 6 horas. En ese momento, tú puedes tener que esa infraestructura te va a servir para llevar a muchos pasajeros, ¿no? Eso va a descongestionar la carretera central. Pero para solucionar el problema de la carretera central, el gobierno del Perú está haciendo varias cosas. Estamos haciendo una carretera en la zona de Canta para absorber el tráfico pesado que viene de los departamentos de Huánuco, Ucayali y Pasco. También en la zona de Sayán hay otro corredor. Y en el lado sur, a finales de este año vamos a licitar un proyecto Perú para tener una carretera con pavimento básico, digamos, que va desde Lunahuaná, ¿no?, hasta donde ya va a llegar una autopista, una pista a falta muy buena, hasta Chupaca en la entrada de Huancayo. Bien, así ministro, que estamos con todos esos proyectos. Nos hemos quedado cortos de tiempo para seguir hablando de los ministros, de los proyectos que tiene su sector, pero el tiempo es bastante corto en televisión. Muchas gracias por haber venido primero a las 12. Te agradecemos la invitación. Bien, nosotros ahora vamos a hacer una pausa y regresamos.